Buenos días, compañeros. El servicio de ginecología va a proceder con la capacitación relacionada con el protocolo Escor-Mamá y claves obstétricas. Empezaremos diciendo que la mortalidad materna constituye un problema de salud pública a nivel de los países porque evidencia el grado de acceso a servicios de salud, educación y por el impacto negativo que tiene en las familias y en la sociedad en general. ¿Cómo se realiza el monitoreo de la mortalidad materna? Es por medio de la medición de un indicador que es la razón de muerte materna. A su vez, esta se estima por el número de defunciones maternas en un periodo de tiempo por 100.000 nacidos vivos. Al ser la razón de muerte materna un indicador de desarrollo de los países, el Ministerio de Salud ha implementado diferentes estrategias enfocadas en la disminución de la morbimortalidad y es uno de los objetivos de desarrollo que están incluidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, que es el plan que guía el quehacer de las políticas públicas a nivel país. Se estima que todos los días aproximadamente 830 mujeres mueren a nivel mundial por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Si bien la mortalidad materna mundial se ha reducido en alrededor del 44% entre 1990 y el 2015, todavía vemos grandes diferencias en países en vías de desarrollo en relación a países desarrollados, por lo que la meta de la Agenda de Desarrollo Sostenible es reducir la razón de mortalidad materna mundial a menos de 70 por 100.000 nacidos vivos entre el 2016 y el 2030. En este sentido, el Ecuador ha implementado planes y políticas desde el Ministerio de Salud Pública como el Plan Nacional de Reducción Acelerada de Muerte Materna. Si bien la razón de muerte materna ha ido disminuyendo con los años, nosotros vemos que en 1990 teníamos una razón de muerte materna de 153, para el año 2015 cerramos con una razón de muerte materna de 44. Todavía estamos muy por encima de países incluso de la región, como por ejemplo Chile, que tiene razones de muerte materna entre el 10 al 13%. El Ministerio de Salud realiza seguimiento de todas las muertes maternas que se notifican a nivel país por el Departamento de Epidemiología. Hasta la semana 21 se han notificado alrededor de 51 muertes maternas. La semana 21 epidemiológica corresponde a la tercera semana de mayo, y si nosotros comparamos con la misma semana del año 2021, vemos que ha habido una disminución de alrededor de 21 muertes maternas, siendo las provincias que notifican un mayor número por lugar de fallecimiento Guayas, Esmeraldas y Pichincha. Si hablamos de las causas o de las principales complicaciones causantes del 75% de las muertes, siguen siendo hemorragia obstétrica, principalmente relacionada con el parto, trastorno hipertensivo, preeclampsia, eclampsia, infecciones que generalmente están alrededor del parto, sobre todo aquellas que son realizadas en abortos en condiciones inseguras. No ha cambiado la casuística en relación a las causas principales de muerte materna. El Ministerio de Salud lanza la estrategia Alarma Materna como una estrategia que permite la identificación oportuna de una mujer, tanto en el embarazo, parto y puerperio, que esté en un riesgo grave de morir o de tener complicaciones graves, para que nos permita a su vez realizar un traslado inmediato y un manejo oportuno en unidades de mayor poder resolutivo. Entonces, implementa la herramienta o el protocolo de Escor-Mamá y claves obstétricas en el año 2017, que está vigente hasta la fecha. Dentro de esta estrategia, definió tres pilares fundamentales. Primero, el de la identificación oportuna, por medio de la implementación de una herramienta objetiva, que es la herramienta del Escor-Mamá, que nos permite cuantificar el riesgo de complicación o de morbimortalidad en una paciente obstétrica. El segundo es mejorar la atención de calidad y establecer una derivación oportuna por medio de la implementación de las claves obstétricas con sus respectivos kits, enfocadas en la atención de las principales complicaciones que son causantes de mortalidad en las mujeres. Y tercero, mejorar la gestión de la emergencia por medio del establecimiento de cadena de llamadas que nos permitan derivar a la paciente en forma oportuna, establecer unas listas de chequeo relacionadas con medicamentos, dispositivos, insumos médicos que son necesarios para atender a la emergencia, y obviamente con
fortalecer el talento humano que va a hacer frente a la emergencia. En el primer pilar habíamos dicho la implementación de la herramienta del SCORE. Esta herramienta es una herramienta que se validó en todos los niveles de atención y que es de aplicación obligatoria en todos los niveles de atención en el primer contacto que se realice con la paciente gestante. Fue validada en el ámbito prehospitalario con una sensibilidad del 85% y es una escala que se adaptó a escalas de valoración de riesgo que se utilizan normalmente en las áreas de emergencia y que fue adaptada para la parte obstétrica. En esta herramienta objetiva, nosotros valoramos constantes fisiológicas o variables fisiológicas, como son la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación, el estado de conciencia y la determinación de la proteinuria en aquellas gestantes mayores de 20 semanas. Asignaremos como un puntaje de 0 con los límites inferior normal y superior normal de cada una de las constantes fisiológicas. Todo lo que salga de rango en más o en menos va asignándose un puntaje de acuerdo a esta escala de valoración. Entonces, por cada parámetro estableceremos un puntaje parcial cuando se salga de los rangos permitidos dentro del puntaje 0 de la variable fisiológica. Y al final realizaremos una sumatoria total para obtener un puntaje de riesgo en esa paciente. El objetivo es clasificar la gravedad de la paciente y precisar si es necesario realizar una oportuna referencia a un nivel resolutivo mayor. El protocolo nos guía de acuerdo al puntaje que hayamos obtenido total en la herramienta del SCORE para realizar ciertas actividades puntuales o específicas. Cuando el puntaje del SCORE ha sido 0, deberemos evaluar y analizar si existen otros factores de riesgo adicionales, establecer un bienestar tanto materno como fetal, reforzar los signos de alarma y continuar el control prenatal regular. Si es un puntaje de 1, necesitaremos evaluar el SCORE mamá cada 4 horas, establecer si hay factores de riesgo adicionales, establecer si hay un bienestar materno-fetal y considerar de la reevaluación si es que el puntaje regresa a 0 o avanza a un puntaje mayor que amerite realizar una referencia a un nivel resolutivo mayor. Puntajes en el SCORE mamá mayores a 2 y más aún mayores a 5 ameritan ya la transferencia a niveles resolutivos mayores, realizando un manejo inicial dependiendo si identificamos que hay complicaciones de trastorno hipertensivo, hemorragia obstétrica o sepsis, dando un manejo inicial, estabilizando a la paciente al ser nosotros una unidad de primer nivel que nos permita enviar a una paciente en mejores condiciones a un nivel resolutivo mayor. En el segundo pilar relacionado con la mejora de la atención oportuna, se implementaron las claves y los kits de manejo. Clave roja relacionada con hemorragia obstétrica, a la que le corresponderá un kit de insumos y medicamentos. Clave azul para hipertensión o trastorno hipertensivo del embarazo y clave amarilla para sepsis. Esta estrategia fortalece el trabajo en equipo frente a una emergencia obstétrica. Nos va a permitir realizar un trabajo coordinado, sobre todo basado en protocolos y capacitaciones continuas basadas en simulaciones y simulacros. Aparte del protocolo de SCORE mamá y de las guías, nosotros deberemos manejarnos en base a las recomendaciones emitidas por cada guía específica. El Ministerio de Salud ha lanzado guías tanto para hemorragia posparto y para trastorno hipertensivo que están vigentes hasta la fecha, que guían o estandarizan el manejo específico de estas patologías y que están publicadas en la página del Ministerio de Salud, así como también en la carpeta de gestión documental de la unidad. Entonces, estas claves obstétricas constituyen un sistema de roles y funciones que van a permitir una comunicación rápida, efectiva y un trabajo coordinado
de todos los profesionales de salud que están haciendo frente a la emergencia. Por lo tanto, los profesionales deberán estar capacitados en estas claves y todos deben trabajar en un accionar coordinado que nos ayude a estabilizar la paciente y por lo tanto prevenir la muerte. ¿Qué requisitos se necesitan para nosotros poder activar la clave? La clave debe ser activada por el primer profesional que tome contacto con el paciente. Debemos definir cuál va a ser el mecanismo para la activación. Puede ser un timbre, puede ser una llamada telefónica que nos permita alertar que tenemos una paciente con una complicación obstétrica. Segundo, debe haber un equipo que sea conformado de acuerdo al nivel de complejidad y a la disponibilidad de personal. Debe estar el equipo predefinido, el que va a hacer frente a la emergencia, de acuerdo a la paciente que nosotros tengamos y, como digo, al nivel resolutivo de la unidad. Y tercero, debemos tener ya definidos roles y funciones específicas dentro del equipo. Un ejemplo, generalmente, idealmente, para hacer frente a la emergencia deberíamos tener 4 profesionales en el mejor de los escenarios. El coordinador, que será el médico, sea médico general, familiar, ginecólogo, que está haciendo frente a la emergencia, y asistente 1, 2 y el circulante para que apoyen frente a la emergencia. Esto es en el escenario ideal. Ahora, para apoyo en el tema de las claves necesitaremos kits de claves obstétricas. Los kits son herramientas complementarias a las claves roja, azul y amarilla, en los cuales se encuentran los elementos que sean necesarios para suplir la emergencia obstétrica. Cada kit contará con dispositivos médicos, material de laboratorio, insumos y medicamentos que están estandarizados o normatizados de acuerdo a cada clave y que son los requisitos mínimos que deberíamos tener para hacer frente a las diferentes emergencias. En nuestro nivel resolutivo, al ser ginecología en nuestra unidad puerta de entrada y considerada primer nivel de atención, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de estabilizar a la paciente y transferir a niveles resolutivos mayores. Entonces, las funciones serán de mínimo 2 personas, médico general o familiar, ginecólogo, que asumirá las funciones tanto del coordinador como del asistente 1, y el asistente 2, que será la enfermera o la auxiliar, que asumirá las demás funciones de circulante. Es importante también establecer los sitios de ubicación de los kits. Generalmente en las unidades de primer nivel deberán ser las estaciones de enfermería y en las unidades de mayor nivel resolutivo habrán tantos kits como sean necesarios y dependiendo de las áreas en las que se maneje la paciente obstétrica, ¿no es cierto? Y será enfermería el personal que sea encargado de en cada cambio de turno verificar la disponibilidad tanto de medicamentos o insumos de soporte según sea el caso, ¿no? De acuerdo a cada clave. En nuestro caso, los kits están ubicados en el servicio de ginecología en el primer piso, bloque C, en la estación de enfermería. Están ubicadas las llaves y están rotulados por color cada kit con sus respectivos insumos y también con su algoritmo o protocolo de manejo. A partir de aquí vamos a hablar acerca de los dos, del algoritmo de manejo de clave tanto roja como azul. Muchas gracias. Saludos compañeros. Continuando con el taller de SCORE-MAMA y claves obstétricas, vamos a hablar sobre el taller de clave azul. Como sabemos, las claves obstétricas es un sistema de roles y funciones que permiten la comunicación efectiva y el trabajo coordinado. Están conformados por profesionales de salud capacitados en estas claves que en un accionar coordinado buscan prevenir la muerte materna. El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras recomiendan que debe incluirse la implementación de sistemas de alerta temprana en obstetricia, el desarrollo de protocolos y listas de chequeo, disponer de kits de emergencia obstétricas y usar estrategias de comunicación efectiva en crisis y practicar con simulacros.
La aplicación efectiva del protocolo requiere simulaciones periódicas que se facilitan dando la utilidad operativa del mismo. Por eso de este taller. Y luego se realizará el del simulacro. Así también es para mejorar la calidad de atención en emergencias mediante la implementación de medidas que mejoren el trabajo coordinado de diferentes profesionales. Esta estrategia fortalece el trabajo en equipo frente a una emergencia obstétrica mediante un trabajo coordinado, estandarizaciones de protocolos y capacitación continua basada en simulaciones y simulacros. Como sabemos, hay tres claves obstétricas por las principales causas de mortalidad materna en el país. La clave roja, que es un manejo de hemorragia obstétrica; la clave azul, manejo de trastornos hipertensivos severo obstétrico; y la clave amarilla, un manejo de sepsis o choque séptico obstétrico. La activación de la clave realizará por el primer profesional que tenga contacto con la mujer que presente la emergencia obstétrica. Esto puede ocurrir en el servicio de emergencia, en los pasillos, en quirófanos, en sala de parto, en salas de internación, en cualquier otro servicio en donde se encuentre la paciente, sea gestante o puérpera, y por lo tanto se debe definir un mecanismo rápido y eficiente para la activación que garantice que sea escuchado por el personal involucrado, sin necesidad de realizar múltiples llamadas, por lo que se sugiere que sea por altavoz, alarma o timbre, según la disponibilidad del establecimiento. Como en el caso nuestro, es el de activar llamando al 2106, que es el área de signos vitales de ginecología. El equipo de respuesta ante la activación de la clave estará conformado de acuerdo a la disponibilidad en cada establecimiento. Nuestro caso sería de 2 personas y lo ideal de 4. Como es en el de primer nivel, como es nuestro caso, sería 2 personas. En el segundo y tercer nivel, de 2 a 4 personas. Y se les designará como coordinador asistente 1, asistente 2 y circulantes. La ubicación es del coordinador a un lado de la paciente, el asistente 1 en la cabecera, el asistente 2 al otro lado y un circulante. Ese sería lo ideal. ¿Y cómo es el manejo? De acuerdo en los establecimientos. La organización del equipo, el coordinador, es un profesional capacitado en claves obstétricas que se encargará del grupo, y las funciones de él son organizar el equipo y verificar continuamente las funciones de los asistentes y del circulante, definir conductas a seguir dependiendo de la evolución clínica de la paciente, y valorar el estado del paciente con la información en las signos vitales y del score mamar, valorar los criterios de severidad, valorar el bienestar fetal, tomar la decisión de traslado, de asumir el caso de acuerdo a la capacidad resolutiva, ordenar la aplicación de medicamentos y fluidos, brindar la información requerida a familiares y acompañantes a través del circulante, y valorar los signos de toxicidad para la administración de ciertos medicamentos. El asistente 1, en cambio, es el profesional de salud que se encuentra identificado y capacitado en claves obstétricas para realizar las siguientes funciones: explicar brevemente a la paciente los procedimientos a seguir y brindar la confianza, para realizar la vía aérea con elevación del mentón en caso de pacientes con alteración del nivel de conciencia, suministrar oxígeno suplementario para conseguir saturación máxima mayor a 90, reevaluar el estado de la paciente luego de la administración de medicamentos, e informar al coordinador del equipo, colaborar con el coordinador del equipo en la realización de procedimientos, cubrir a la paciente para evitar hipotermia, verificar que el paciente está en posición con desviación perineal izquierda, y si está en posparto, ya no, y registrar en la historia clínica los eventos. El asistente 2 es el profesional de salud que se encuentra identificado y capacitado en claves obstétricas, que se colocará a un lado de la paciente y realizará las funciones de abrir el kit, tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y en un inicio proteinuria en tirillas, si se la merita. Además de monitorizar la eliminación urinaria y calcular el score mamar. Garantizar el acceso a 2 vías venosas con catéter 16 o 18, una en cada brazo, tomar las muestras sanguíneas en los 3 tubos, roja, lila y celeste, según la disponibilidad, y evacuar la vejiga previa asepsia y antisepsia, y colocar el catéter urinario para la medición del excreto. Aplicación de los líquidos y medicamentos ordenados por el coordinador de equipos, y colaborar con el coordinador de equipos en la realización de procedimientos. El circulante es el profesional de la salud que también se encuentra identificado y capacitado en claves obstétricas, y colocará alrededor del resto del equipo, marcará los tubos de muestras y realizará las órdenes de pedido. Garantiza
que las muestras lleguen al laboratorio y que se inicie el procesamiento. Garantiza que los profesionales de imagen del establecimiento acudan para la realización de exámenes al lado de la cama, según la disponibilidad, llamar a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador del equipo, asistir al coordinador del equipo en un procedimiento, establecer contacto con la familia de la paciente para mantenerla informada y la información la define el coordinador y activar la red para realizar la transferencia y llenar el formulario 053 para la misma. Aquí vemos el score MAMA. La frecuencia cardíaca nos da una puntuación, la presión arterial sistólica mayor a 160 y la diastólica mayor a 110, ya nos dan el aviso. Y el propósito del score MAMA, como todos sabemos, es clasificar la gravedad de los pacientes y precisar la acción necesaria y oportuna para la correcta toma de decisiones mediante el uso de esta herramienta. ¿Qué se realiza? Se identifica a la paciente con los signos de gravedad. Como vemos en el cuadro que le presento, se los hace en todos los niveles, ¿no? Igual la paciente si se encuentra convulsionando la paciente, hay que hacer medidas de protección y permeabilidad de la vía aérea. Se activa la clave azul y conformamos el equipo de acuerdo a la disponibilidad. Realizar el examen físico completo que incluye signos vitales completos, especialmente la presión arterial. Realizamos la evaluación de la vitalidad fetal con auscultación o el Doppler. Aseguramos la vía aérea, suplementando con oxígeno. Si se requiere, se aspira secreciones. Se considera el uso de mascarilla laringe en caso de que esté en un estado de inconsciencia post-convulsión o pues, si presenta vómito y convulsiones o si tiene una escala de Glasgow menor a 9. Se asegura los dos accesos con catéter venoso 16, 18 o 20 y se coloca el catéter urinario con bolsa de recolección. Se inicia la impregnación usando sulfato de magnesio en preeclampsia. Son 4 gramos de intravenoso en 20 minutos y la eclampsia de 6 gramos de intravenoso en 20 minutos. Y se continúa con mantenimiento de sulfato de magnesio en preeclampsia de 1 gramo hora y en eclampsia de 2 gramos hora. En caso de toxicidad con sulfato de magnesio se va a aplicar el gluconato de calcio al 10%, 1 gramo por vía intravenosa en 10 minutos. Se inicia la terapia antihipertensiva si la presión arterial sistólica es mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 110, o según los signos de severidad, y se va a utilizar nifedipina 10 miligramos vía oral cada 20 a 30 minutos, según la respuesta, o hidralazina de 5 miligramos intravenosos si la presión arterial diastólica no disminuye. Se continúa con dosis de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 minutos en boca. En caso de convulsiones recurrentes, se adiciona un bolo de 2 gramos de sulfato de magnesio en 20 minutos y aumentar la infusión a 2 a 3 gramos hora. No se debe exceder la administración de 8 gramos de sulfato de magnesio, sumado a los bolos adicionales a la dosis de impregnación en caso de persistencia de convulsión. Si posterior al bolo de sulfato de magnesio persisten las convulsiones, se utiliza el diazepam de 5 a 10 miligramos de intravenoso cada 5 a 10 minutos a una velocidad menor a 5 miligramos por minuto y la dosis máxima de 30. Hay que administrar maduración fetal si el embarazo está entre las 24 y 34.6 semanas. Se revalora a las pacientes cada 15 minutos con el control de los signos vitales, la frecuencia cardíaca fetal y reflejos osteotendinosos. El control y registro de diuresis y aseguramos el suministro de oxígeno suplementario y evaluamos continuamente la presencia de signos de gravedad. Y se va a valorar el resultado de exámenes para descartar o diagnosticar un síndrome de HELLP y se va a valorar el bienestar fetal para considerar la finalización de la gestación de acuerdo al nivel de atención y basados en los criterios de la guía práctica. Se activa la red para transferir a la paciente a uno de mayor complejidad. Los exámenes del laboratorio se dispone, como es en el caso nuestro, la proteinuria en tirilla y la biometría hemática. En los de mayor complejidad, la biometría hemática con recuento de plaquetas, creatinina, urea, ácido úrico, bilirrubinas, transaminasas, LDH y frotis sanguíneo, proteinuria en tirilla y la relación proteína-creatina en
creatinuria en orina al azar. Y las pruebas de bienestar fetal, que son el registro cardiotocográfico y la ecografía obstétrica y Doppler, que en nuestro caso sí podemos realizar. Los criterios de gravedad y afectación del órgano blanco en preeclampsia son la presión arterial. Si la tensión arterial está mayor a 160, la sistólica, o mayor a 110, la diastólica. El recuento de plaquetas, si hay trombocitopenia, que significa baja plaquetas, menor a 100.000. Las funciones hepáticas, si hay elevación de las enzimas hepáticas, la TGO y la TGP, el doble normal, o presenta dolor severo en el cuadrante superior derecho del abdomen o a nivel epigástrico, que no cede la medicación y no se explica otro diagnóstico. En la función renal nos indica si hay insuficiencia renal progresiva con concentraciones séricas de creatinina mayor a 1.1 o el doble de concentraciones séricas de creatininas basales en ausencia de enfermedad renal. La integridad pulmonar, si hay un edema pulmonar no atribuible a otra causa, y la integridad neurológica, una afectación visual, visión borrosa, escotomas, diplopia, fotofobia, o neurológica, una hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, agitación psicomotriz y alteraciones sensoriales, confusiones. De nuevo, ¿cómo se prepara y se administra el sulfato de magnesio? En el caso de preeclampsia, es una impregnación de 20 ml de sulfato de magnesio al 20%, que son 4 gramos, más 80 ml de solución isotónica, que sería solución salina, que pasa a 300 ml por hora en bomba de infusión o a 100 gotas en equipo de binoclisis en 20 minutos. Serían 4 gramos en 20 minutos. Y el mantenimiento es 50 ml de sulfato de magnesio, 10 gramos más 450 ml de solución isotónica, pasar en 50 ml hora en bomba de difusión o 17 gotas por minuto con equipo de binoclisis. En caso de eclampsia, la impregnación es usando mayores dosis, 30 ml de sulfato de magnesio más 70 de solución isotónica, pasar a 300 en bomba de infusión o 100 gotas por equipo de binoclisis en 20 minutos. El mantenimiento es de 100 ml de sulfato de magnesio más 400 de solución isotónica, pasar a 50 ml en bomba de infusión o 17 gotas por minuto en equipo de binoclisis. Hay que tener cuidado con el uso del sulfato de magnesio en posparto, que puede provocar riesgo de hipotonía o atonía, por lo que se recomienda usar oxitóxicos profilácticos, como sería la oxitocina o la carbetocina, son de última generación. Para identificar el síndrome de HELLP se utilizan la clase, hay 3 clases, 1, 2, 3 o parcial incompleto. La clasificación Mississippi y tenemos la clasificación de Tennessee. La clasificación Mississippi clasifica en 1, 2 y 3. Serían la 1, plaquetas menores a 50.000, las transaminasas mayores a 70 y el LDL en 6, mayor a 600. La clase 2, plaquetas de 50 a 100.000, transaminasas mayores a 70 y el LDL mayor a 600. Y la clase 3, plaquetas de 100.000 a 150.000, transaminasas mayor a 40 y el LDL mayor a 600. En la clasificación de Tennessee tenemos la clasificación 1, plaquetas menor a 100.000, las aminasas mayor a 70 y el LDL mayor a 600. Y parcial o incompleto, que sería preeclampsia severa más uno de los criterios de laboratorio para el gel. El mapa de cómo actuar ante la clave azul con una paciente con preeclampsia con signos de gravedad sería si la presión arterial sistólica está mayor a 100 o la diastólica mayor a 110 y alteraciones hematológicas, hepáticas, renales, neurológicas y pulmonares, activamos la clave azul. Y se va a valorar, tiene una valoración materna en la que se ven los signos vitales, la permeabilidad aérea, la colocación de una vía periférica y catéter urinario y los exámenes de laboratorio. Biometría completa, química sanguínea, perfil hepático y renal y la proteinuria. Una valoración fetal, como quedamos
asegurarnos la vitalidad fetal, que sería con auscultación o usando el Doppler fetal. Manejo antihipertensivo usando dos cosas, la nifedipina de 10 miligramos vía oral cada 20 a 30 minutos según la respuesta, o la hidralazina de 5 miligramos intravenosos si la presión arterial diastólica no disminuye, de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 minutos en bolos. Y la prevención de eclampsia, usando el sulfato de magnesio con una impregnación de 4 gramos de intravenoso y el mantenimiento 1 gramo hora. Se va a valorar también con un checklist cómo actúa el equipo, generalmente en los simulacros, en lo que se ve el coordinador que designa a cada uno de los asistentes, diagnosticó la patología, indicó qué soluciones y medicamentos deben ser administrados y colocó la segunda folia. El asistente 1 se colocó la cabecera de la paciente, explicó a la paciente su estado y posibles procedimientos, permeabilizó la vía aérea, colocó oxígeno, tomó signos vitales, informó al coordinador de los hallazgos encontrados en la paciente, colocó una frazada para evitar la hipotermia. Si el feto aún está en el útero y tiene más de 20 semanas, mantiene la posición de la paciente hacia la izquierda y llenó correctamente la hoja de seguimiento de la clave. El asistente 2 se colocó del lado izquierdo o derecho de la paciente, se canalizó 2 vías, colocó soluciones y medicamentos indicados por el coordinador, tomó muestras de laboratorio dependiendo del nivel, colaboró con el coordinador en procedimientos requeridos. El circulante hizo solicitudes de laboratorios de imágenes dependiendo del nivel, llevó las muestras al laboratorio y se aseguró de que se procesen dependiendo del nivel. Reclutó más personal de ser necesario, habló con la familia de la paciente y colaboró con el coordinador en la realización de procedimientos en caso de necesidad. El kit azul comprende dispositivos médicos, que son las mascarillas de oxígeno, mascarilla laringea, las cánulas de Guedel, cánula nasal, sonda nasogástrica, catéter intravenoso periférico, que son de 16, 18 o 20 G, una bolsa para drenaje urinario, catéter urinario uretral, 14 o 16, equipo de venoclisis, esparadrapo común o poroso, frasco de muestra para orina, guantes quirúrgicos, guantes de examinación de nitrilo, jeringa de 20, jeringa de 50, jeringas de 5 ml, de 10, el lubricante y mascarilla quirúrgica. Materiales de laboratorio, los diferentes tubos de tapa celeste, lila y roja, los insumos, el algoritmo de clave azul, un marcador permanente azul, pedidos de laboratorio y de sangre. Los medicamentos son cloruro de sodio líquido en 100 ml, cloruro de sodio líquido de 500, sulfato de magnesio, 13 ampollas, hidralazina, 2 ampollas de 20 miligramos por ml, la nifedipina oral de 10 miligramos, 5 tabletas, el gluconato de calcio, una ampollita, y el diazepam líquido, una ampolla. El modelo mental compartido, es decir, todos pensamos en la misma cosa y actuamos de la misma manera. Para una buena organización, un equipo que trabaje excelente, para un manejo adecuado de la paciente. Eso es todo por el momento. Gracias. Buenas tardes, compañeros. A nombre del área de ginecología, del Servicio de Ginecología del Centro de Especialidades Comité del Pueblo IES, vamos a conversar en la tarde de hoy acerca de clave roja, es decir, el manejo de las hemorragias obstétricas. ¿Quién activa la clave roja? Cualquier personal de salud que entre en contacto con la paciente en cualquier área del centro, sea consulta externa. Obviamente, bueno, nosotros no tenemos emergencias, ni salas de partos, ni quirófanos, pero en el caso de que estuviéramos en un sitio donde hay, en cualquiera de esas áreas se activa una clave roja. Las pacientes que pueden presentar una clave roja, una hemorragia obstétrica, son las mujeres embarazadas o las mujeres puérperas. Es importante definir el mecanismo de comunicación en el personal para, una vez activado, saber que ese equipo de respuesta debe empezar a actuar. El equipo de respuesta, por supuesto, en los horarios en los que estemos, en la mañana, en los que estemos todos los ginecólogos, somos el servicio de ginecología que tenemos que dar una respuesta.
Pero en el caso de que ocurriera una hemorragia o un sangrado obstétrico entre las 3:30, 15 horas 30 y 18 horas, el personal de salud que encuentre, que diagnostique o que vea que la paciente está teniendo una hemorragia obstétrica o posiblemente vinculada a situaciones obstétricas, es el que tiene que activar el equipo de respuesta. Al ocurrir que este sea activado en un área distinta al servicio de ginecología, la paciente debe ser trasladada al área de ginecología y el personal que diagnosticó y que activó esa clave roja debe incorporarse al equipo de respuesta. El equipo de respuesta está formado por fundamentalmente 4 personas: el coordinador, el asistente 1, el asistente 2 y el circulante. ¿Qué hace el coordinador? Es el ginecólogo como cabeza de serie, como cabeza de batalla. El médico general, en el caso de no existir una obstetriz, o en el caso de tampoco haber ninguno de los 3 previos, un profesional de salud con experiencia en manejo de hemorragia. De no estar un especialista ginecólogo, en los siguientes 20 minutos debe incorporarse al área de donde se está atendiendo la paciente y será el que tome las decisiones. El coordinador se ubica a la altura de la pelvis, o sea, del útero de la paciente. Es el que organiza el equipo, es el que con los signos vitales y el score mamá que le ofrece el ayudante 1 establece el nivel de choque, marca la evolución del choque y el reemplazo de volumen y busca la causa e inicia el tratamiento tanto de compensación cuanto el tratamiento específico que se presente de acuerdo a la necesidad. Por la ubicación es el que coloca la sonda Foley con una funda recolectora para medir la excreta urinaria. En él recae la tarea, en él o en ella, en el coordinador o coordinadora del área del clave roja, recae la tarea importante de iniciar un tratamiento de estabilización y decidir el traslado o mantener el tratamiento en el sitio donde se active la clave roja de acuerdo a la causa y capacidad resolutiva de la unidad. Es el que ordena aplicar líquidos, fluidos, hemocomponentes y medicamentos, es el que verifica la función de los ayudantes y las circulantes de acuerdo a cómo vayan evolucionando la situación, y a través de la circulante es el que brinda información a los familiares o los acompañantes de la paciente. Por supuesto, en su tarea está evaluar la respuesta del paciente. El asistente 1, en cambio, se coloca en la cabecera de la paciente y es el que explica los procedimientos que se van a realizar y el que trata de mantener tranquila a la paciente. Su tarea fundamental es mantener una vía aérea permeable, administrando oxígeno, sea con mascarilla a 10 litros por minuto o con cánula nasal a 4 litros por minuto. También es el que, a través de mecanismos de monitoreo, tomará tensión arterial, pulso, frecuencia, temperatura, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación, monitorea diuresis y calcula el score mamá. También es el encargado de registrar los eventos en el formulario de clave roja y evalúa el estado de choque luego de administrar los líquidos, manteniendo comunicación con el coordinador. En el caso de que el coordinador decidiera realizar algún procedimiento para estabilización de la paciente, él coordina y colabora con el coordinador cualquier procedimiento que sea. Su tarea fundamentalmente es cubrir a la paciente para mantenerla, para evitar la hipotermia, para mantenerla caliente. Si la paciente está embarazada, es el encargado de mantener el útero desviado hacia la izquierda para evitar la compresión de la vena cava por parte del peso del útero. El asistente 2, en cambio, ya él tiene la tarea de abrir el kit rojo, el kit de tratamiento de la clave roja. Se coloca al otro lado de la paciente y su tarea fundamental es tener 2 vías gruesas de 16 o 18, una en cada lado. Idealmente la izquierda para administrar medicamentos y la derecha para administrar fluidos. Una vez que ha canalizado las vías, es el encargado de tomar las muestras en los tubos lila, rojo y celeste para todo lo que son exámenes de laboratorio, que será biometría, TP, TTP, fibrinógeno, grupo factor y pruebas cruzadas. En el caso de que se diagnostique un shock severo,
es el que se solicitará a la unidad, el que solicitará que se administren 2 unidades de glóbulos rojos o RH negativos frente a la emergencia. Aplicará líquidos y medicamentos ordenados y en el caso de que así se requiera, colaborará con el coordinador para los procedimientos que se realicen. El o la circulante es, en cambio, el encargado de activar la periferia de atención a la paciente. Es decir, es el que avisará al laboratorio y al banco de sangre, rotulará los tubos con las muestras sanguíneas, garantizará que estas muestras lleguen al laboratorio. En caso de ser necesario y a solicitud o pedido del coordinador, puede pedir más personal de apoyo y el que mantiene el contacto y la información con los familiares. Si es el caso, y así lo decidiera el coordinador, es el que activa la red de transferencia y tendrá listo el formulario 053, que es el formulario de transferencia. Bien, hemos activado la clave roja y ahora tenemos el manejo. Minuto 0. El equipo debe estar familiarizado con el manejo de signos de choque hemorrágico. El grado de choque lo establece el peor parámetro encontrado en cuanto a pulso, presión, frecuencia respiratoria, sensorio y la cantidad de sangrado visible que estemos teniendo. Es en el minuto 0, es decir, apenas entramos en contacto con el paciente, se activa la clave roja, activamos el laboratorio. En el caso de tener el banco de sangre, se activara el banco de sangre y se alista el servicio de ambulancia. Es lo que les mencionaba en cuanto a lo que hace referencia al peor de los síntomas o de los signos, en cuanto a sensorio, a perfusión, a latido, a presión sistólica, al diagnóstico de grado de shock y la cantidad de cristaloides que debemos tomar. Entre el minuto 1 y el minuto 20, el equipo ya está colocado en sus posiciones, ¿sí? En el caso de ser primer trimestre, nos enfrentamos o a un aborto, o a una mola, o un ectópico, y ubicamos un traje anti-shock con presión de extremidades inferiores, se examina a la madre, se generan los accesos venosos, se coloca el oxígeno, se coloca la sonda vesical, mantenemos la temperatura de la paciente, se toman las muestras y se empieza la administración de los cristaloides. 500 centímetros cúbicos en los primeros 30 minutos y valoramos. Si la presión sistólica es igual o mayor a 90, si la diuresis es igual o mayor a 30 ml por hora o 0,5 ml por kilo por hora, si la temperatura es mayor a 35 y un llenado capilar menor a 3 segundos, con un sensorio normal y pulsos presentes, decimos que la paciente está bien. En esas condiciones, suspendemos los bolos de cristaloide y pasamos a una administración intravenosa de mantenimiento de 50 gotas por minuto o 125 ml por hora. Si no tenemos respuesta adecuada, luego de haber pasado 3.000 centímetros cúbicos de líquidos, consideramos que el sangrado es mayor al 20% y empezamos a administrar sangre específica. Si no tuviéramos sangre específica, iniciar con 2 paquetes de glóbulos rojos o RH negativo. En el caso de que sea un sangrado del segundo o del tercer trimestre o una hemorragia posparto, valoramos vitalidad fetal. En el posparto valoramos tono, trauma que pudieran haber ocurrido, la consistencia de los tejidos y la posibilidad de una coagulación intravascular diseminada con la determinación de término. El manejo es igual, es decir, líquidos, oxígeno, medias de antitrombóticas y en el caso de tono, en el caso de que haya ocurrido una hipotonía uterina, considerar colocar el balón de compresión. La utilización de uterotónicos, entre los cuales tenemos la oxitocina, que podría ser en administración directa a la vena o en administración en bolo, la administración de misoprostol, que podría ser sublingual o rectal, o la administración de metilergonobina, que puede utilizarse por vía intramuscular hasta un máximo de 1 miligramo en 24 horas. ¿Cuál consideramos que es una respuesta adecuada? Una respuesta rápida significa un retorno a la normalidad, en donde tenemos una presión de más igual o mayor de 90, un sensorio normal y un pulso radial firme. Consideramos que es una respuesta rápida y que nos retornó a la normalidad y simplemente valoramos el traslado de la paciente. Una respuesta transitoria con hipotensión recurrente, sensorio alterado o pulso débil,
o no respuesta a la primera administración de líquidos, significa que la paciente mantiene una normalidad en todo momento y el tratamiento es a continuación. Consideramos que la pérdida de volumen o mililitros de sangre vamos a tener una respuesta rápida si la pérdida es solo entre el 10 y el 25%. Vamos a tener una respuesta transitoria si hay una pérdida entre el 26 y el 40%. Y no tendremos respuesta en el caso de que sea mayor al 40%. En este caso, en una respuesta rápida ya no necesitamos seguir administrando cristaloides. En una respuesta transitoria sí debemos seguir, y en el caso de no tener respuesta mantenemos la administración de cristaloides. Necesitaremos transfusión en el caso de una respuesta transitoria, en donde pues, probablemente tengamos que usar paquetes globulares, y en el caso de no tener respuesta es mucho más importante la transfusión inmediata de paquetes de sangre. Si tenemos una respuesta transitoria, ¿qué usamos? Usamos paquetes globulares o sangre total RH negativa o RH positiva, 2 paquetes, tipo específica, aunque no tengamos pruebas cruzadas. Pero si no tenemos respuesta, inmediatamente tenemos que aplicar 6 paquetes de concentrado globular y 6 paquetes de plasma o un paquete de aféresis de plaquetas. Ya de 20 minutos a 60 minutos, ya la respuesta es mucho más compleja y ya se va a necesitar otro tipo de circunstancias y de equipamientos. Y por lo tanto, ya el tratamiento tiene que ser dirigido a controlar el shock grave, a mantener la administración de medicamentos, de líquidos intravenosos, continuar con las medidas de hemostasia, evaluando permanentemente sensorio, pulso, tensión, diuresis, temperatura, frecuencia. Si persiste la hipotensión, ya tendrá que ser administrado un soporte inotrópico y vasopresor, y en el caso de cualquiera de las condiciones que generen este tipo de sangrados, ya tendrá que ser considerado la cirugía o la terminación del embarazo. El manejo avanzado ya requiere quirófanos derivados, cuidados hemoderivados, cuidados intensivos, monitoreo continuo de signos vitales, infusión de líquido. Ya tendrá que haber otras especialidades como hematología, intensivistas, ginecólogos, por supuesto, y cirujanos. Un laboratorio permanente para valorar constantemente lo que es coagulación, fibrinógeno, dímero, gasometría y plaquetas para TP, TTP y fibrinógeno. Manteniendo transfusiones, conservar la clave de esto es mantener la necesidad de un volumen circulatorio adecuado, mantener una hemostasia, evaluar la necesidad de cirugía y el manejo de cuidados intensivos. En cualquier unidad, si no hay disponibilidad de quirófanos y cuidados intensivos, la idea es transferir. Muchas gracias, compañeros. Les agradezco mucho su atención.